Andrea, si yo a usted le digo PrEP, ¿sabe qué es? PrEP. Así de rapidez P-R-E-P. no, tuvimos que indagar un poquito más en las cifras, pero está relacionado con el VIH, pero de primerazo tengo que confesar que no sabía qué era. Listo. Paola, si yo le digo PrEP, ¿usted sabe qué es PrEP? No, no, señor, no sé. No tiene ni idea. Mauricio, si yo le digo a usted PrEP, ¿usted sabe qué es PrEP? No, me sumo a mis compañeras, no tengo ni idea. Pues por eso hemos querido hacer este reportaje, porque lo sorprendente es que en Colombia se lleve un año, haciendo un piloto de PrEP, Ujú. que es PrEP. PrEP es una, pues es un tratamiento, o más que un tratamiento, es una herramienta médica para prevenir el contagio del VIH. Es decir, que usted Wow. pueda, Mauricio, evitar el resultar con el virus sin, bueno, digamos, e incluso, por supuesto, esto no puede ser un llamado a la irresponsabilidad sin siquiera utilizar preservativo. Sí. Así de sencillo. Hace un Mm, año se está haciendo ese Ujú. piloto aquí en Colombia, Andrea, y poco o nada se ha dicho al excelente. respecto. Exactamente, sobre todo porque había una preocupación, ¿no? Porque sí hubo un aumento en los casos de VIH en Colombia en 2019, pero bueno, ya nos lo dirán nuestros expertos y lo importante es que este piloto esté haciéndose en Colombia, es una buena noticia. Sí, exactamente. Pablo Suárez nos va a hablar del tema porque él lleva un año usando PrEP. Pablo, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, cuéntenos, ¿qué es PrEP? Para usted, ¿qué es PrEP? Y explíquenos un poco en qué consiste. Bueno, PrEP significa profilaxis preexposición y es el tratamiento preventivo para el VIH. En mi vida representa como la oportunidad de decidir qué métodos de prevención elijo y de qué manera utilizarlos. Me parece importante pues que todos tengamos acceso a los métodos de prevención existentes y cada uno aplique el que mayor se acomoda a sus prácticas sexuales. Esto, y por eso también hice la salvedad, Pablo, al comienzo de la entrevista. Por supuesto, no es un llamado a que la gente salga entonces masivamente a buscar este tipo de tratamientos en las farmacias y decir, bueno, vamos a echar al traste los preservativos. Pero ¿cómo funciona? Usted tiene que tomarse una, dos, tres, cuatro, seis pastillas al día. ¿Cómo funciona esto? Pues digamos que el tratamiento consiste en tomar todos los días una pastilla. El tratamiento deja de funcionar en el momento en que uno lo suspende. Entonces, y aproximadamente a los 9 días ya empieza a surgir efecto y a prevenir el VIH. Y ¿ha pasado algo más, digamos, hay algún efecto secundario? No lo sé, le da más sueño, le crece el pelo en lugares donde no debía crecer. ¿Algún efecto secundario No, que tenga este medicamento? no, en lo personal no he tenido efectos secundarios y sí por el contrario efectos positivos como por ejemplo pues estar más consciente de que uno se está cuidando. Sí. Si alguien quiere someterse a este tratamiento, ¿qué debe hacer? ¿Dónde debe acudir? En su caso, ¿cómo lo hizo y cómo supo? ¿Cómo conoció de PrEP? Bueno, pues este es un proyecto, esto hace parte de un proyecto que se llama Haz tu parte, que es un proyecto de prevención combinada para VIH, y el piloto se lanzó el año pasado en noviembre. Ellos lanzaron la convocatoria para que las personas que estuvieran interesadas hicieran una encuesta donde contaran un poquito cuál es su comportamiento sexual y dependiendo de las respuestas, ellos definían si uno aplicaba o no para empezar el tratamiento. Eso Digamos vi. que inicialmente el piloto es para las poblaciones clave, que son las que están más necesitadas, por así decirlo, de tener acceso a él. Pero Pablo, hoy día uno podría decir, oiga, yo quiero hacer parte del programa o le toca a uno pasar por una EPS o por un médico y el médico hacerle un análisis y decir si sí se puede o no se puede. El proceso, ¿cómo funciona? Pues el proceso es el siguiente. Uno ingresa a la página web del proyecto que es www.prepcolombia.com y ahí hay una sección que dice realizar encuesta. Uno ingresa y le hacen a uno unas preguntas sobre su comportamiento sexual y dependiendo de las respuestas te arroja el resultado, si uno es apto o no para acceder al tratamiento. Inicialmente el programa empezó con unos cupos de manera subsidiada que pues se agotaron, ahí mismo se lanzó la convocatoria
Ahorita pueden todavía hacer la encuesta, pero digamos que de esta manera ya sería cancelando. Y la página web te redirecciona pues a la IPS prestadora de servicio que uno elija dependiendo de la ubicación donde uno tenga y ya uno se pone en contacto con ellos. Pues como requisito inicial creo que ese es ser VIH negativo. Esa es una de las principales requerimientos. Ya voy a ir con otro invitado que nos va a ayudar a entender más del tema, pero yo quiero preguntarle algo sobre un comentario que acabo de ver en el Facebook Live. En las EPS los médicos o se escandalizan o no conocen del tratamiento. Una pena, escribe Camilo Becerra. ¿Eso es así, Paulo? Pues la verdad, sí, falta un poco de educación de parte del personal de la salud en este tema porque hay muchas personas que no están familiarizadas con él. Entonces, a veces termina uno como paciente o como usuario contándoles a los médicos de qué se trata. Y es increíble porque este tratamiento existe en todo el mundo. En Colombia pues está en proceso de implementación, empezó con el plan piloto, pero pues sí, básicamente hay personal de la salud que no lo conoce a profundidad. Escribe Benjamín Rincón y le voy a transmitir esta inquietud a Daniel García. Él es profesional en VIH y Juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA o UNFPA. Daniel, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que están en estudio y sobre todo a todos los oyentes, las personas que están conectadas en este momento en la W para conocer lo que significa esta estrategia de prevención. Daniel, escribe Benjamín Rincón, ¿cómo se les atreve publicar eso? ¿Cómo se atreven a publicar esto sin confirmación científica, sin una guía médica? Esto de lo que estamos hablando tiene un soporte científico y por supuesto va acompañado de un médico, ¿no es cierto? Claro que sí. Lo primero que hay que aclarar es que esto es una apuesta de tres organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud y del PNUD, que es el Fondo para el Desarrollo de Naciones Unidas. Es importante tener en cuenta esto. Estos son estudios que están científicamente comprobados. Hay una data, hay una evidencia científica que da cuenta de la efectividad del tratamiento de la profilaxis preexposición. El piloto, como bien lo ha dicho usted, como bien lo ha dicho también Pablo, que es usuario de la estrategia, esto es un proyecto piloto que ha sido enfocado para las personas que suelen ser más susceptibles a la infección por VIH. Entonces, está comprobado científicamente, hay todo un acompañamiento biomédico. Hay que tener en cuenta también que esto también está respaldado por UNCIDA, ¿cierto? Y por otras agencias del sistema, por otros intereses también, que demuestran que realmente es efectiva la profilaxis preexposición y que en el marco de este proyecto pues, está siendo acompañado también esta iniciativa por el Ministerio de Salud y Protección Social y por la Secretaría de Salud de Bogotá. Daniel, yo quiero entrar un poquito más en materia de cómo funciona esto, porque Pablo nos decía que entonces él tiene que consumir una pastilla diaria y lo que se hace es consumir medicamentos antirretrovirales. Cuéntenos un poquito exactamente cómo funciona este tratamiento para prevenir el VIH. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la profilaxis preexposición, la PrEP, es un medicamento para prevenir la infección por VIH. No previene ninguna otra ITS, ninguna otra infección de transmisión sexual. Exclusivamente previene la infección por VIH. Y para que este medicamento tenga efecto en el organismo de las personas, pues tiene que también estar acompañado de un proceso que va más allá también de lo biomédico. No solamente es que la persona se tome el medicamento diariamente a la hora que la debe tomar, sino que va acompañado también de otras estrategias como es acompañamiento psicosocial, poder verificar que realmente las personas están teniendo un acompañamiento en su cotidianidad. Y muy importante, algo que resaltaban hace un momento, y es que no se puede olvidar que la PrEP no reemplaza el uso adecuado y permanente del preservativo, de los condones. Eso hace parte también de la estrategia de prevención. O sea, no solamente es tomar un medicamento, sino también combinar otros paquetes de prevención que existen actualmente. Entonces, es la toma de un medicamento para prevenir exclusivamente la infección por VIH, ninguna otra ITS. Se le llaman antirretrovirales porque hacen parte de un paquete de medicamentos que también pueden tomar las personas que ya están tratando la infección. Pero justamente la profilaxis preexposición es un medicamento para prevenir que las personas se infecten con el virus del VIH. Escriben en el Facebook Live, Paola. Mire, esto lo dice Eduardo Pinzón. En las EPS ni saben lo que es. Por ejemplo, en México ya está mucho más masivo y es popular este método. Silva Carlos escribe, en Europa funciona hace años, vivo en París. Paola, su pregunta para Daniel.
Sí, bueno, decía Pablo anteriormente, pues que el principal requisito es que la persona sea VIH negativo, pero ¿qué otros requisitos hay que cumplir para poder ser apto y hacer parte de este tratamiento? Y también quiero preguntarle sobre los precios, ¿qué tan asequible es poder comprar o poder acceder a estos medicamentos? Bueno, actualmente el piloto, que cuenta con una llegada de alrededor de 500 personas que se encuentran justamente tomando la terapia de preexposición y que se encuentran acompañados por el proyecto desde todos los enfoques, desde el enfoque biomédico, psicosocial y cultural, estamos intentando justamente que las personas logren comprender la importancia de la llegada de este medicamento al país. Lo que decía anteriormente, o escribía alguien en el Facebook Live, es muy cierto. Hay muchos profesionales de la salud, hay muchas EPS, hay muchas IPS que aún no están familiarizadas con la profilaxis preexposición. Justamente esa es una de las razones por las cuales desde las Naciones Unidas, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, nos hemos propuesto trabajar para que dentro del marco de un piloto a futuro esto pueda ser una política pública y que realmente las personas que sienten o que consideren que son más susceptibles a infectarse con el VIH por la razón que sea, puedan tener acceso a este medicamento. Entonces, justamente lo que queremos es derribar esos imaginarios que hay alrededor de esos temas. Pero una vez Es la importante persona tener en empieza a cuenta. consumir este medicamento, ¿el proceso cómo es? ¿Tiene que consumirlo ya de por vida, todos los No, no, días, no. o cómo es? Ah, ok. Bueno, hay diferentes maneras de tener acceso al medicamento y de poder tomar y de la ingesta medicacional. Sí, lo que se recomienda es que las personas que consideran que son susceptibles a la infección por VIH, es decir, que están continuamente expuestas al virus, lo puedan tomar de manera permanente y continua. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las parejas serodiscordantes. ¿Sí? Una pareja discordante es cuando una de las dos personas no vive con el virus del VIH, pero hay una que sí está infectada con el virus. Entonces, ese es un medicamento ideal, por ejemplo, para ese tipo de personas que tienen relaciones afectivas y sexuales con otras personas que ya están infectadas con el virus. Lo ideal es que la persona, una vez entra al tratamiento, una vez empieza a tomar el medicamento, dependiendo, ¿cierto? Y gracias al acompañamiento psicosocial y gracias al acompañamiento biomédico que tiene, logre identificar qué tan permanente o qué tan impermanente es su exposición al riesgo. Si es el caso de una pareja discordante, entonces lo que se recomienda, por ejemplo, es que se tome el medicamento todos los días, de una manera continua, pero no solamente la profilaxis prevención, no solamente es tomarse ese medicamento, es también estar acompañado y poder medir otro tipo de, por ejemplo, las personas que están en este piloto, cada 3 meses se acercan a la IPS, que están siendo atendidas y se les hacen exámenes de rigor, sobre todo exámenes, todo lo que está relacionado con la infección de transmisión sexual, pero también se hace, por ejemplo exámenes de creatina, también se hace examen de los riñones, para mirar que las personas realmente estén en una calidad óptima de salud para poder tomar ese medicamento. Daniel, Ojo, hay que aclarar que esto no es para todas las personas, ¿no? ajá, Daniel, solamente para que nos llevemos una idea, una noción de que Sí. aquí estamos llegando tarde. En Europa, Ajá. por ejemplo, ¿desde hace cuánto se está utilizando este tipo de tratamientos? Bueno, hay estudios que demuestran que en países de Europa, por ejemplo, pero también en países de Norteamérica, en los Estados Unidos y en muchas partes, desde hace años que se está tomando la profilaxis preexposición. Hay países que nos llevan ventajas de 5 o 6 años y justamente porque tenemos la experiencia de otros países que nos han regalado la data suficiente y necesaria para demostrar que sí es efectivo el medicamento y que puede llegar al país y que las personas que realmente consideran que lo necesitan lo pueden tomar, nos ha demostrado que es efectivo. Entonces, ahí es donde realmente está el peso de este proyecto y es que tenemos una evidencia de muchos otros países cercanos, no solo países de Europa, sino países de América también, que le han apostado a este tipo de prevención, de tecnología de la prevención, porque es una tecnología nueva realmente lo que queremos traer al país. Al cumplirse este primer año del piloto, ¿continúa el piloto o qué va a pasar? Ya queda en manos de las Claro. autoridades de salud si se sigue o no se sigue entregando los medicamentos a las personas que entraron en el piloto. ¿Qué es lo que va a pasar al cumplirse este aniversario? Bueno, es muy importante esa pregunta que usted nos ha hecho porque este año estamos cerrando justamente todo un año de continuo acompañamiento, de permanencia, de que todas las personas que ingresaron libre, voluntaria y de manera responsable a ser parte de esta estrategia, porque es que cuando una persona decide cómo quiere prevenir cualquier infección o cualquier estado de salud negativo en su vida, lo hace de una manera responsable. Las personas que hace un año están siendo acompañadas por el proyecto, que hace un año han estado recibiendo el medicamento antirretroviral,
Real, que hace un año han estado realmente en terapia de predisposición. Vamos a tener un diálogo muy interesante. Ya estamos justamente recogiendo la evidencia después de un año de estudios que nos van a dar una data también para hacer de esto un diálogo político con los tomadores de decisiones, es decir, con el Ministerio de Salud y Protección Social y con las personas que lideran todas las estrategias de prevención en VIH, para que sea algo que realmente llegue al país a través de una política pública que con una data específica le demuestre al país lo efectivo que puede ser este medicamento y sobre todo el impacto que puede llegar a tener a las personas que no viven con VIH y lo quieren prevenir. Le leo dos comentarios, Paola. Eduardo Pinzón, así es en México, el acceso es gratuito y masivo como política de prevención de contagio. Isabela Fernanda Torres, en Estados Unidos, está a disposición hace como 5 años. Y Mille Garzón dice, y si esto es verdad, ¿por qué no lo hablan en otros medios? Pues lo estamos haciendo, precisamente, porque no lo están haciendo en otros lados. Pablo, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, hablando de este tema que es necesario conversar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa. En 2 minutos está con nosotros ya Hernán Peláez y Martín de Francisco, pero atentos porque puede salir noticia de último minuto. Volvemos en segundos. Sigue la W.